Estimados hermanos, les saludo en el amor del Señor a cada uno, deseándoles que tengan un lindo día del Señor. Hoy nos regocijamos en su palabra y quiero invitarle a que meditemos en un salmo tan especial que sé que muchos lo saben de memoria, lo conocen, pero sí un salmo que en estos días de pandemia me ha llevado a reflexionar y pensar en el cuidado que Dios tiene de los suyos. Es el Salmo 91. Quiero leer algunos versículos de este salmo, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pensando en este salmo, he querido meditar en estas plumas que el Señor nos compara, cómo nos cuida igual que las aves. Con sus plumas te cubrirá. Este salmo no tiene un título en sí, pero se cree que es la continuación del Salmo 90 que escribió Moisés, porque hace alusión mucho a Deuteronomio 32, 11 y 24, que hay palabras muy parecidas a las que tiene este salmo. El Salmo 90 habla del hombre marchitándose bajo la ira de Dios a causa del pecado. El Salmo 91 nos habla de un hombre que puede salir victorioso de todas las tentaciones. No hay salmo más alentador que el Salmo 91. Es el mejor alentador en tiempo de pandemia. Este salmo, si lo miramos, encontramos una cantidad de bendiciones que Dios nos promete. No son para todos, sino para aquellos que viven e intimidan con Dios diariamente en comunión. Todo hijo de Dios mira en dirección hacia el santuario. Versículo 1 nos dice: el que, no importa si es más rico o más pobre, sabio o ignorante, joven o viejo, plebeyo o noble, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuán importante es considerar estas palabras. El que tendrá la protección, esa sombra que Dios nos dice aquí en este salmo. No hay otro refugio comparable a la protección del Todopoderoso. Allí está su sombra. La comunión con Dios es la seguridad. ¿Qué más nos dice? El versículo 2. Diré yo a Jehová. Diré yo a Jehová. ¿Lo puede decir usted también, como el salmista? Él es mi refugio. Él es mi fortaleza. Mi Dios, en él confiaré. No importa lo que esté pasando. No importa lo que esté sucediendo. Mi confianza está puesta en el Todopoderoso. Y la promesa que encontramos nos dice: él te librará del lazo del cazador. No son las riquezas, ni el poder de las armas, la grandeza de un país o los títulos que tengas. Él nos librará de la peste destruidora. En el siglo XIX, una pandemia muy grande que hubo en Europa, especialmente en Inglaterra, un olor muy importante. En Londres, cuando vio que la plaga avanzaba tanto, él dio la orden a sus esclavos que prepararan su equipaje porque se iba al campo para refugiarse. Al verlo, los esclavos, uno de ellos murmuró con otros: su Dios parece que vive solo en el campo, no vive en la ciudad. Al escucharlo, el Lord se dio cuenta que estaba equivocado. ¿Mi Dios? Mi Dios está en todas partes. Al escuchar este comentario, decidió quedarse en Londres, dar la batalla
y la plaga no le tocó. ¿Por qué? Versículo 4 que dice, con sus plumas te cubrirá. Qué maravilloso es. ¿Plumas? Conocemos, los que conocen las aves, los que han tenido gallinas, en alguna ocasión se han dado cuenta, la que tiene los polluelos, cómo los cuida, cómo los protege bajo sus alas. Los protege del frío, del calor, del peligro. Prefiere la gallina dar su vida por los polluelos. ¿Por qué el Señor considera este hecho tan sencillo, tan básico, tan de la naturaleza, tan de la vida diaria? Para que comprendamos que si estamos al abrigo de Él, Él nos va a cubrir de todo peligro. Con sus alas nos cubrirá. ¿Y qué más agrega? Estaremos seguros. Seguros siempre estamos en el Señor. Jesús citó parte de esto cuando estuvo hablando sobre Jerusalén. Esa Jerusalén que no creyó en Él. Y Él le dijo llorando, allí cuando venía entrando en la entrada triunfal, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Hay muchos hoy día llamados cristianos que no importa dónde estén, qué estén haciendo, creen que el Señor los va a cuidar. Pero si ellos se han alejado de Dios, el cuidado de Dios está lejos de ellos. Porque ellos lo han despreciado. ¿Ah? Ellos lo han despreciado. Son como, escuché de un ejemplo. Un niño encontró un perro de la calle y se encariñó con él y lo dejó para sí. Paseándolo un día por la calle, alguien le preguntó, ¿cuál es la raza de tu perro? Y él le dijo, es policial. El hombre lo vio y lo miró y dijo, no parece que fuera policial. Pero el niño en su ignorancia dijo, no, es que es de la policía secreta. Bueno, el Señor que lo escuchó rió para sí. Hoy día hay muchos cristianos que parece que son de la policía secreta. No se dejan ver como cristianos. Y aún así, quieren que Dios tenga cuidado de ellos. Dios les sigue amando y les ama. Pero le hace un llamado. Que el que está bajo el abrigo del Altísimo, Él nos va a proteger. Y Él es escudo a nuestro alrededor. Él es que nos defiende de cualquier ataque. Por lo tanto, agrega el Salmo, el versículo 5. No debes tener temor de espanto nocturno. Si estás bajo el abrigo del Altísimo, no debes tener temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele en el día, ni de peste que ande en la oscuridad, como nos está pasando ahora. ¿Dónde está la peste? Algunos hacen muchas bromas. ¿A qué distancia los demás para no contaminarme? Pero, ¿sabemos quién puede, quién no puede? Pero si estamos al abrigo del Altísimo, vamos a morar bajo su protección. 1000 o 10.000 pueden caer a tu lado, pero a ti no llegarán. Y con tus ojos lo verás. Es la promesa que Dios nos da. Vamos a ver y vamos a reconocer el cuidado que Dios tiene de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios va a tener cuidado de nosotros? Porque nos dice el versículo 6, claramente, Él nos habla de que tú has puesto en Jehová tu confianza. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que tú dices creer, ¿has puesto en Él tu confianza? ¿Habitas con Él bajo la sombra de sus alas? Ninguna plaga tocará su morada, como dice los demás versículos. Versículo 9. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Hay hermanos en la fe y aún de nuestra denominación que están sufriendo pandemia. Y a veces la pregunta es, ¿por qué? Preguntamos equivocadamente. La pregunta debe ser, ¿para qué? ¿Por qué el Señor lo permite? ¿Para qué, Señor? ¿Qué debemos aprender? Una, a depender más de Dios, a acercarnos más a Él.
a poner el problema ante su presencia, a orar y confiar en Él. Cuidado con algunas reacciones que tenemos. Parece que el Señor no está contestando. Hermanos, el no también es una respuesta de Dios. También Dios nos hace esperar. ¿Hasta dónde aguanta la fe? ¿Hasta dónde soportamos la prueba? Una cosa importante que Dios quiera que aprendamos: dependencia total de Cristo. En el calificativo de la persona que es guardada, mirando a Cristo siempre. Y si miramos a Cristo siempre, si seguimos a Dios siempre, no importa las amenazas del mundo, dice que Él enviará a sus ángeles que te guarden. No a uno, a sus ángeles que te guarden. Una vez que salgamos de esta prueba, salgamos de dónde está la peste, ¿se acaba o no se acaba? Miramos alrededor y vemos todo lindo, pero hay una amenaza. Esto no es lo mismo que un terremoto, que un diluvio, que una tormenta. Cuando hay un terremoto o una tormenta vemos los daños, pero en una pandemia no vemos al virus. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Quién me lo va a transmitir? Pero es aquí donde tenemos que aprender a confiar en Dios, a descansar en Él, no ser movido, estar quieto. Jehová peleará por vosotros. Y además, hermanos, cuando pasemos la prueba, no debemos olvidar de ser agradecidos. Como dice el Salmo 50:15, me invocará en la angustia. Pagaremos nuestros votos cuando salgamos de la dificultad. Me invocará y yo le guardaré. Clamaré y yo le responderé, como dice el Jeremías 33:3. ¿De qué manera responderá el Señor? Él va a responder a su manera. Nosotros tenemos que aprender a descansar y a esperar cuál es la buena voluntad de Dios. Siempre es agradable y perfecta. Ejemplo nos dio Jesús cuando oraba antes de ir a la cruz. No mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios siempre es agradable, es perfecta. El Señor nos recuerda, dice, con Él estaré yo en la angustia. Nunca olvides que Dios está a nuestro lado. Es una promesa. No necesitas sentir nada sobrenatural para saber que Dios te está cuidando. Lo libraré, dice los demás versículos. Agrega un montón de bendiciones. Y lo ensalzaré, al creyente. Pero más importante y tan lindo, siempre me gusta pensar, Él dejará siempre caer a nuestro alrededor esa cortina de pluma. Una cortina de pluma no mete ruido, pero protege, cuida. Hay un ejemplo en la Biblia que siempre me gusta pensar, cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas. Y él dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y Pedro caminó, porque Jesús dijo, ven. Y mientras él miró a Cristo, Pedro caminó sobre las aguas. Aunque muchas veces destacamos que se hundió y damos mucha explicación y hacemos muchos mensajes del resto, pero una cosa que Pedro nunca olvidó, mientras vivió, que caminó sobre las aguas, porque miró a Cristo. Los demás discípulos, ninguno se atrevió a, pero Pedro sí. ¿Quién le quitó el gusto de saber que mirando a Cristo pudo caminar sobre las aguas? Tenemos ejemplo hoy día de nuestros hermanos que están sufriendo pandemia. Hemos orado mucho por la Nueva Jerusalén y tenemos a nuestro hermano Roberto. Lo pongo de ejemplo. A Roberto lo conozco muchos años. Tenía 15 años cuando le conocimos en Iquique. Y parece que el que más ha sufrido, cercano a nosotros de las iglesias nuestras. Pero Roberto
va a tener el gozo de contarnos su experiencia de haber sufrido esta pandemia y cómo Dios lo sacó y lo libró como lo está haciendo hasta ahora. Esperamos que allí Roberto también, y creo que lo está haciendo, puede evangelizar a aquellos enfermos que están a su alrededor ahora que ya puede hablar. Dando gracias al Señor por todo esto. ¿Olvidará Roberto esta situación? No, porque él la vivió. A nosotros nos cuentan. Si es que usted no la ha vivido, nos van a contar. Pero hay un detalle más, hermanos, que quiero recargar en esto. ¿Por qué hay algunos creyentes que están sufriendo esto? Algo que no debemos olvidar, hermanos, es que no somos cristianos blindados. Dios puede levantar la cortina de pluma y permitir que seamos probados para que veamos si realmente estamos confiando en Dios como decimos. ¿Realmente nuestra esperanza y nuestro refugio es el Dios de Jacob? ¿Hasta qué punto está nuestra confianza en Él? ¿Seguimos confiando igual, con el mismo entusiasmo en la prueba o cuando estamos libres de ella? ¿O solamente gozamos cuando estamos recibiendo bendiciones materiales? El Señor nos habla en este salmo maravilloso. Es tiempo de meditar mucho más y ustedes lo pueden hacer. El Señor promete: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y además agrega: saciaré lo de larga vida y le voy a mostrar mi salvación. ¿Cómo hace las cosas el Señor? Con Él estaré yo en la angustia. Dios ha estado con nuestros hermanos. Ha estado con Roberto. El Señor lo va a saciar de larga vida. El Señor le va a mostrar a Roberto y a su familia y a la iglesia de Nueva Jerusalén y a todos nosotros, generalmente, la salvación que viene de Dios, de nuestro Dios, del Dios omnipotente. Como dice el himno basado en este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué va a pasar? Mora bajo la sombra. Qué lindo estar bajo la sombra cuando el calor es tan fuerte, cuando el calor es tan intenso. Hermanos, qué importante es bajo la sombra. Pero la sombra del Omnipotente es tan exclusiva, tan especial, tan emociona ver que gozamos del cuidado de Dios. Hermanos, hoy es un día en que debemos ser más y más agradecidos de lo que Dios nos da, de lo que tenemos, de nuestros templos, que hoy están vacíos, pero en cada hogar hay una iglesia. Espero que muchos de ustedes que escuchan esta meditación puedan reflexionar también cuán importante es estar en la casa de Jehová. Y especialmente el día domingo, el día del Señor, cuando llegue y podamos estar en la casa de Dios, podamos decir como el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dios nos guarde, Dios nos proteja, Dios fortalezca la fe de cada uno. Dios sea con todos nuestros hermanos y dé fortaleza a aquellos que sus seres queridos están partiendo de este mundo. Especialmente aquellos creyentes que han sido contagiados. Esa familia que no ha podido darle a lo mejor un funeral digno de quienes eran, como algunos pastores han muerto, puedan ser tranquilizados, tocados por la mano sanadora de nuestro Dios omnipotente. Dios les bendiga. Y vamos a orar. Dios eterno y Padre nuestro, damos gracias en esta hora. Gracias por tus misericordias, porque cada día son nuevas. Grande es tu fidelidad. Gracias porque nos sostiene. Y ayúdanos, Señor, a que podamos aferrarnos más a tu palabra.
Que esta fe que hay en nuestros corazones que has puesto sea fortalecida por tu palabra, por las alabanzas, por la comunión con nuestros hermanos que a la distancia podemos tener. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a no decaer, sabiendo que con tus plumas nos cubrirá. Y que tú enviarás tus ángeles, millares, legiones, a cuidarnos y protegernos. Pero también ayúdanos, Señor, para que la fe no falte cuando somos probados. Porque tú tienes propósitos maravillosos para nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, especialmente a nuestro hermano Roberto, Señor, allí en Concepción. Tu mano de poder y misericordia sea con él en su cuerpo. Cuida a su familia también y bendice a la iglesia a la cual pertenece. Y ayúdanos a ser agradecidos de todo lo que recibimos de tu mano. Por Jesús nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.